clase anterior que estábamos, leí grabar en la computadora, ahí se ve. En la clase anterior que estábamos haciendo. Entonces, en la clase anterior hicimos un ejemplo con los polinomios, ¿no? Estábamos cambiando los polinomios de base, pero vimos en particular este resultado, este teorema. Bueno, que si yo quería ir de una base a la otra, simplemente tendría que calcular la inversa. Y creo que cuando lo hacíamos con las bases canónicas, digamos, era fácil identificar cuáles eran las filas, llamémoslo así, las columnas, perdón, las columnas de mi matriz de transición. ¿Listo? Entonces, hasta el momento hemos hecho ejemplos que solamente involucran bases canónicas y otras bases, ¿cierto? Pero van a aparecer ejercicios de este estilo. Vamos a empezar con un ejemplo para ver cómo se puede usar un puente. A veces a mí me parece que, digamos, eso de reducir tiempo, espacio, no, o sea, da lo mismo. Digamos, como que se usan esos teoremas como para reducir o para que los resultados sean más sencillos, pero a mí a veces me parece que, digamos, las cuentas, a lo que se refiere a las cuentas y a todo el esfuerzo, hay que hacer. Sistemas de ecuaciones siempre hay que hacer y ese tipo de cosas. Bueno, 24 de septiembre. Entonces, bueno, empecemos con un ejemplo. Bueno, este ejemplo tiene que ver mucho con el ejemplo que hicimos de primerito. Pues bueno, voy a devolverme para que se acuerden. Aunque en el primerito hicimos fue otra matriz. O sea, hicimos fue la matriz acá. Me voy a parar acá para que vean las bases. Entonces, habíamos hecho esta base B1, que era la base canónica, con la base B2, ¿cierto? Y lo que hicimos fue calculamos fue la matriz que va de la base B2 a la canónica, ¿cierto? Y por eso nos quedó esta matriz de transición, una con fraccionarios. Por acá está. Esta matriz de transición. Esta que está acá subrayadita de gris. Esta era la matriz, ¿sí? Estamos haciendo de la base 2 a la base 1, es decir, de la base que teníamos a la canónica, ¿sí? Porque B1 es la canónica. ¿Listo? Entonces voy a mantener esta B2, ¿sí? Mi base B2, voy a hacer el ejemplo con la base B2, que es, acá está, menos 1, perdón, 3, 1, acá. Perdón, 1, 3 y menos 1, 2. Esta base que está acá, la que voy a mantener en el ejemplo, pero ya no lo voy a hacer con la canónica, sino voy a incluirla con otra base, B3. Pero igual esa base la hice de tal forma que no tengamos que resolver tantos sistemas de ecuaciones, porque la idea es como comentar la idea, ¿cierto? Entonces, sea B2, esa es del primer ejemplo. Entonces, 1, 3 y 2 menos 1. Y la base B3. Es muy parecida a la canónica, pero no es la canónica. Igual viene siendo otra base. Y se pueden poner bases más complicadas. Esta es fácil. ¿Por qué? Ahorita se van a dar cuenta. Entonces, yo quiero pasar de la... perdón, acá es B3. Si no, después nos embolatamos. B3. Entonces yo quiero calcular la matriz de transición que va de allá de la base 2 a la base 3, ¿sí? Quiero ir de B2 a B3. Entonces para eso yo voy a escribir, bueno, acá sería verificar que esto es una base, pero eso es una base. Lo facilito es calcular el determinante y el determinante de esos vectores es 1, ¿cierto? Entonces B3 es una base. Bueno, acá escribamos. Bueno, note que B3 es base. Pues
Si yo calculo este determinante, esto me da 1. ¿Listo? Que es distinto de 0 y por lo tanto eso es una base. Ahora, entonces quiero calcular las coordenadas de un vector cualquiera. Espera, sí. Yo tengo un vector cualquiera y lo escribo en términos de la base B2. Voy a suponer que tiene coordenadas B1, B2. Así. Entonces me piden calcular ese mismo vector, pero en términos de la base 3. Sí, esa es la pregunta. De la base 3, ¿cierto? Entonces, o sea, como sabemos nosotros qué es lo que queremos hacer, entonces, para escribir ese vector así, mi vector en la base 3, pues yo necesito la matriz de transición. Estaba mirando y en algunos libros, para que uno no se confunda, la escriben así, ¿no? Porque uno pone la matriz de transición, digamos, como lo estamos escribiendo los vectores, así, entonces uno sabe que la matriz de transición va de B2 a B3, ¿cierto? Ay, ahí nos va a ver. Acá es X, mi vector X. Acá, B2. Entonces, acá como la estamos haciendo la matriz de transición, ¿de dónde va? Va de B2 a B3, porque yo me sé las coordenadas del vector en B2 y voy a calcular las de B3. Entonces, la matriz de transición que voy a encontrar acá es de B2 a B3. ¿Sí? Pero digamos que en algunos libros, por ejemplo, el David Pool, yo ahorita revisando, mirando hay un par de ejemplos, aparece la matriz así, como que A, que va de B1 a B2. Por ejemplo, así. En este caso sería de B2 a B3. Pero bueno, nosotros, digamos, ahí se sobreentiende y pues cualquier cosa, pues lo especifican, ¿no? Como para tener en cuenta, ¿sí? Para uno no equivocarse, para saber cuál es la inversa y cuál es la que se está haciendo. ¿Listo? Entonces tendríamos que hacer algo así. Entonces, para eso necesitamos encontrar la matriz de transición. ¿Cómo se encuentra la matriz de transición? Entonces, como quiero ir de la base 2 a la base 3, entonces yo lo que voy a hacer es mis vectores de la base 2, este y este, los voy a escribir como una combinación lineal de estos vectores y voy a calcular sus coordenadas, ¿cierto? Entonces, el vector 3, 1, lo voy a escribir como alfa 1 por una, bueno, combinación lineal de los elementos de mi base B3. 1, 1 y 0, 0. Más beta 1, es que 0, 0, 0, 1. El 0, 0 nunca va a estar porque es un vector que es linealmente dependiente. ¿Listo? Y acá sería 2 menos 1 igual a alfa 2 por el vector 1, 1 más beta 2, mi vector 0, 1. ¿Sí? Entonces, acá, como nosotros, bueno, acá como es 2 por 2, bueno, viene siendo algo sencillo, pero uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Montar el sistema de ecuaciones. Voy a montarlo, pero igual, digamos, a ojo uno puede calcular estos escalares, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién sería aquí alfa 1? Como acá hay 0, entonces la única opción de que alfa 1, para que aquí esto me dé 3, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto? 3. Mire, incluso ahí ya está despejado. Alfa 1 igual a 3. Aquí tengo que alfa 1 más beta 1 igual a 1. Sí, digamos sería mi primer sistema. Y mi segundo sistema sería así. Alfa 2 igual a 2 y alfa 2 más beta 2 igual a menos 1.
¿sí? Esos son los sistemas. Y pues ya digamos, como hay cero en una de las componentes, entonces digamos, estos ya vienen saliendo muy gratis, ¿sí? Digamos, si no están así de sencillos, hay que hacer el sistema, ¿sí? Hay que hacer igualmente el sistema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría? Me dice que la matriz de transición, si yo quiero calcular las coordenadas de mi vector X en la base 3, entonces la matriz de transición van a ser las columnas de los vectores que Profe, no solucionan. sé, pero yo creo que le está yendo mucho la voz, o bueno, no sé si... Sí, me avisan, ¿me escuchan muy pasito? Voy a poner el computador acá hacia el otro lado. Pues ahora se escucha bien, pero hay veces que se le va la voz, bueno, o al menos yo siento a veces que se le va la voz. Pero sí, como si se alejara y volviera. Así es Es- como me escucha la voz. sí, debe ser, o sea, como que tengo el computador hacia un lado y la tablet está hacia el otro. Voy a poner el computador hacia atrás y voy a dar un poquito más cerca. O lo pongo mejor acá. Que yo tenía un computador de mesa de la universidad y como me grabé me lo quitaron. Si no, no me dejaban grabar. No me lo dejaron conservar por más tiempo. No, pero ya el computador cumplió su ciclo. Pero no se me amañé con ese equipo de mesa. Es que los equipos de mesa son muy bacanos. Me gustan mucho. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, señora. Sí, sí, señora. Bueno, entonces les estaba contando, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía la teoría? Que las coordenadas, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo lo habíamos descrito? Voy a borrar esto y voy a escribirlo como lo habíamos dicho. Como estos son elementos de la base, entonces esos eran los usucotas, ¿se acuerdan? Entonces los usucota en términos de la base 3, entonces ellos van a formar o sea, las coordenadas que aparecen acá, que eran los elementos de la matriz, y van a formar las columnas de mi matriz de transición. A ver, me devuelvo a ver si se acuerdan. Eso estaba por acá, eso lo vimos en la clase anterior. Acá estaba, ¿sí? Entonces esa era la matriz de transición y estos son las coordenadas de los elementos de la base en la otra base, ¿sí? En la B2, estos eran los de la B1, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, acá, cuál es el valor o cuáles serían las coordenadas de mi matriz de transición? Entonces, de mi primer vector sería el valor de alfa 1 y beta 1. ¿Sí? Entonces, a ver, acá se olvidé. Entonces, aquí alfa 1 vale 3 y bueno, incluso acá despejando y eso, uno puede decir que beta 1 es menos 2. Entonces voy a escribir mejor acá los valores. Entonces, alfa 1 igual a 3, beta 1 igual a menos 2, ¿sí? Acá pongo menos 2, sería 3 menos 2, 1 que está acá. Y para mi otro sistema, entonces tengo que alfa 2 es igual a 2 y sustituyendo alfa 2 igual a 2 acá, me va a quedar que beta 2 es igual a menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy escribiendo mi vector, voy a escribirlo así para que mi vector 3, 1, en términos de la base B3. Y las coordenadas son 3 menos 2, ¿sí? Y acá estoy escribiendo mi vector 2 menos 1 perdón, en términos de mi base B3 y las coordenadas son 2 menos 3. ¿Listo? Entonces, mi matriz de transición, la A que estábamos comentando acá que queríamos calcular, es esta.
3 menos 2, pongo la columna de mi vector 1 y la columna de mi vector 2. 2 menos 3. Esa sería mi matriz de transición. Entonces, si yo quiero encontrar las coordenadas de un vector en la base 3, entonces yo lo que simplemente hago es multiplicarlo por esta matriz. Perdón, menos 2, menos 3. Y acá las coordenadas del vector en la base 2, ¿sí? Y bueno, acá no me voy a poner a verificar y ahí es suficiente. Entonces, y si quiero calcular de B2 a B3, entonces simplemente calculo la inversa, ¿cierto? Y bueno, este salió muy rápido y muy fácil. ¿Por qué? Porque el sistema estaba sencillo. ¿Y eso a qué depende? En que la base sea sencilla. Esta base estaba bastante sencilla. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice, bueno, usted tiene siempre en un espacio va a tener la base canónica, ¿cierto? Bueno, nosotros, no sé ustedes si en álgebra 1 vieron transformaciones de pronto. Entonces, a ver. ¿Dónde están los? Profe, me quedó una pregunta la anterior. Es que, digamos, en base de la canónica, nosotros utilizábamos, pues, en términos de la canónica, la multiplicación para lograr en términos de la base 2 utilizábamos, por ejemplo, un vector aleatorio. Acá, digamos, se usan los mismos términos, usar un vector, un vector que pertenezca a R2, por ejemplo, o ya Sí, tendría que... sí, pero el vector usted lo tiene que dar en las coordenadas de la base 2. O sea, por ejemplo, usted me dice el vector 5, 3. Pero ese 5, 3 uno lo conoce con las bases canónicas, ¿sí? Así está escrito con la base canónica. ¿Cómo sería en esta base? Uy, ese está difícil. Hagamos uno más fácil. Que sea 3, 2. 3, 2 sí es fácil. Este es el vector 3, 2. Ese vector se escribe con la base canónica, así como lo escribimos en la clase canónica. ¿Cómo sería 3, 2 en la base B2? Entonces, yo hago la combinación lineal de estos vectores y hallo las coordenadas. Entonces, yo como lo pensé así, entonces eso no... ¿Sí ven? Esa es la diferencia. Entonces, digamos, en esta casa, entonces yo tengo que darles estas coordenadas. Las coordenadas tienen que ser en la base B2. Este vector está en la base canónica, o en la base B1, en la anterior. Este es en la base B2. Y si lo quiero ver en la base B3, entonces lo multiplico por mi matriz. A ver, hagámoslo ahí rápido. ¿Sí, sí me entiendes eso? Sí, Acá está el vector 3, 2 en términos de la base canónica y es 3, 2. y el Sí, otro es 1, 1, en términos ajá, de base 2. ajá. Y ese es el que utilizamos para multiplicar. Sí, eso fue, bueno, eso fue lo que le entendí. Sí, acá este sería el 1, 1. Entonces las coordenadas para poder acá aplicar la matriz tienen que estar en términos de la base 2, porque tú no lo tienes acá. Sí, entonces sería 3. Sí, uno puede hacer ahí una verificación. Y aquí lo voy a multiplicar por el vector 1, 1 que está en la base 2. Y entonces las coordenadas del vector en la base 3 van a ser 3 más 2, 5. Y menos 2 menos 3, menos 5. Entonces este va a ser ese vector, pero en la base B3. ¿Sí? Digamos, son esas representaciones. Esas son como las posibles representaciones. 3, 2, 1, 1 y menos 5, 5. ¿Listo? Y bueno, uno puede hacer una verificación. Acá lo que me interesaba era llegar a esta matriz. Porque yo voy a llegar a esta matriz, pero de otra forma, no de la forma como estamos haciendo hasta el momento, sino usando de por medio la base canónica. ¿Sí? ¿Cómo se usa lo de la base canónica?
Entonces, bueno, no sé, les estaba preguntando que si habían visto transformaciones lineales, pero bueno, no pasa nada, digamos, no es como necesario. Yo voy a tener, en un espacio vectorial, yo voy a tener muchas bases, las que yo quiera. O sea, una cosa es que la base sea finita a que existan infinitas bases, ¿cierto? Entonces yo en un espacio puedo tener muchas bases, las que yo quiera. Pero una de esas en particular se conoce como la base canónica, BC, que nosotros la estamos llamando acá en el ejemplo B1. Sí, B1. Entonces, para mi ejemplo B1, acá voy a escribirlo. Entonces es 0, 1, 1, 0. Esas B1, ¿cierto? Acá tenemos la base B2, que no la voy a escribir, pero ahí, digamos, y viene siendo una base para el mismo espacio. Y acá está la base B3, ¿cierto? Entonces, nosotros ahorita lo que hicimos fue calcular esta. Calculamos de B3 a B2, así, iría como en este sentido, ¿cierto? Calculamos y para eso pues se multiplica por una matriz. Digamos que las matrices, no hemos visto transformaciones, pero digamos una de esas aplicaciones es que, digamos, las matrices a toda transformación lineal, que las transformaciones son como las funciones entre espacios vectoriales. Entonces, a toda transformación, yo le puedo asociar una matriz. ¿Sí? Una matriz, la matriz asociada a la transformación, no se la nota así, asociada a la transformación T. Entonces, una de esas operaciones o esa transformación es lo del cambio de base, y para eso está la matriz de cambio de base. O nosotros acá, o en el Grossman la llaman matriz de transición, pero si uno revisa otro libro, le llaman matriz cambio de base, así que es la misma. Y bueno, nosotros calculamos de la base B3 a la base B2, ¿cierto? Y si yo quiero encontrar de la B2 a la B3, simplemente calculo la matriz inversa. Y bueno, vuelvo y recalco, o sea, la forma de encontrarlo fue fácil. ¿Por qué? Porque esta base B3 la escogí fácil, sencilla, ¿cierto? Que no había que hacer tantas cuentas. Ya con que aparezca un 0 en una de las bases, eso es bastante alivio. O sea, uno le reduce muchas cuentas. ¿Listo? Cuando hicimos el ejemplo, ¿cuál hicimos? Entonces, cuando hicimos el ejemplo, el primerito, cuando lo presentamos, entonces lo que hicimos fue pasar de la base B2, calculamos cuál matriz de transición fue. Espera, reviso, que me olvidó. Pasamos B1 la base canónica. Ay, ahora no encuentro. Pasamos de la base canónica a B2. Entonces hicimos esta. Ah, pero bueno, va a ser la de azul. Hicimos esta, ¿sí? Esta fue la que hicimos en el ejemplo, ¿cierto? Y, a ver, esa fue la que hicimos en el ejemplo. Y también pues podemos hacer esta calculando simplemente la inversa. Voy a poner las flechas de todas maneras porque pues digamos uno las puede tener. Pero esta sí no la hemos hecho, ¿cierto? Esta no la hemos hecho. La de B1 a B3. Entonces no la hemos hecho en ningún sentido. No sé para dónde, pongamos la flecha como en ambos sentidos. Y acá pongámosla en ambos sentidos, ¿sí? Bueno, si a mí me piden, uno eso lo puede ver, digamos, como les decía, digamos, uno eso le asocia transformaciones. Y eso es como cuando uno compone funciones, así que acá uno tiene un conjunto, o bueno, no voy a hacer el conjunto, sino como que uno tiene A, B, C. Entonces uno quiere ir, tiene algo así, entonces uno puede ir de C a B, por ejemplo. Y más o menos eso es lo que pasa acá, ¿sí? Pero se usa de intermediario, aquí por ejemplo el intermediario sería A, acá el intermediario sería la base canónica. Entonces, si yo quiero ir, por ejemplo, de B2 a B3, si quiero ir de acá a acá,
Entonces yo puedo hacer este camino. ¿Sí? Puedo hacer ese camino. Y pues para eso yo necesitaría calcular la matriz que va de B2 a la base canónica y la que va de la base canónica a la base B3, ¿sí? Y digamos, el sentido de eso significa que la matriz que está acá asociada, llamémosla A1, va a ser el producto de la matriz que está asociada acá, ¿sí? Pero entonces, digamos, si yo la tengo en un solo sentido, entonces uno puede calcular la inversa. Y el producto de esas dos matrices, que sería la inversa, entonces me va a dar la matriz que yo estoy buscando. La matriz, llamémosla C, ¿cierto? Y se usa de intermediaria la base canónica. ¿Por qué se usa la base canónica? Porque, digamos, la matriz asociada a la base canónica es bastante sencilla de encontrar. Voy a escribir bien todo esto que estaba dibujando y que estaba comentando. Entonces, a ver, voy a hacer bien las flechas. Entonces, si yo quiero calcular cualquiera de las dos, entonces yo necesitaría irme, bueno, me puedo ir por cualquiera de los caminos, pero me gustaría irme por acá y irme por acá. Entonces, la forma fácil de calcular de la base canónica a una base B, perdón, la forma más fácil. La forma más fácil que uno tiene es pasar de la forma canónica a otra base. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces pasemos de la base B2, pasemos, calculemos. Las coordenadas de un vector. Necesito ir de la base B2 a C. Entonces, a ver, acá como les puse, aquí quería mi matriz y aquí quería mi vector. No es al contrario, espero que ya me estoy pensando. A ver, la base B2, voy a escribirla. Entonces es 1, 3. Y acá es 2 menos 1. Esta es mi otra base. Entonces la idea es escribir estos términos en términos de la base canónica. Entonces la matriz de transición, pues en realidad es sencilla. ¿Por qué? Porque el vector 1, 3 lo voy a escribir como alfa 1 por 0, 1 más, aquí sería beta 1, 1, 0. Y bueno, como esa es la base canónica, pues uno ya sabe que alfa y beta pues son el mismo 1, 3. Y esa sería mi primera columna de la base. Pero a ver, entonces, si tendría las coordenadas de los vectores en la base 2. Acá. Voy a ir de la canónica. Voy a ir de la canónica a otra base. Sí, así, acá. Es que estoy pensando. Pero nos falta de la otra también. Sí, me falta otro vector. Estoy pensando, esto está, así como lo hemos estado escribiendo, está bien, ¿cierto? Es que no estaba pensando acá. Sí, porque tengo el vector, lo sé escribir en términos de la base canónica y la matriz de transición va a ser la otra. Ese sería para el primero. Y el otro, pues el 2 menos 1. ¿Sí? Que es igual a alfa 2, aquí 0, 1 más
beta 2, 1, 0. Acá creo que intercambié los vectores. Es mejor mantenerlos así, o sea, alfa 1, beta 1. Aquí sería, aquí como los calculé, es, acá como los calculé, alfa 1 vale, no, sí estaban bien, alfa 1 y beta 1. No, el que tiene que valer 3 es alfa 1. Es que acá escribí los vectores intercambiados. Es mejor escribir primero 1, 0 y 0, 1, ¿de acuerdo? O sea, no tiene nada que ver porque al igual pues la matriz no es que afecte mucho, pero es mejor así para que me quede así la columna tal cual. Alfa 1, beta 1. Entonces, es alfa 1 por el vector 1, 0, si alfa 1 vale 1, más beta 1 por el vector 0, 1. Sí, ahora sí, así queda mejor. Y lo mismo acá, 1, 0 más beta 2, 0, 1. Entonces, de acá yo tengo que alfa 2, beta 2 va a ser 2, 1. 2 menos 1, ¿listo? Entonces, por lo tanto, mi matriz de transición... Profe, no sé, pero digamos, en el del calculemos no debería ser, por ejemplo, base canónica igual a la matriz de la base 2. Es que, bueno, el primer ejemplo, digamos, mencionábamos de la base canónica a la base 2. Acá no estamos haciendo, por ejemplo, el contrario, entonces no sería más... Estamos haciendo el contrario. ¿Esto está bien? Sí, estamos haciendo el de la base canónica a la base 2. Ah, yo pensaba que estábamos haciendo era la base 2 a la base canónica. No, nosotros estamos haciendo el contrario. Claro, no, el otro sí hay que montar el sistema y hay que escribir la canónica. El otro que escribimos fue la canónica en términos de esta base. Y no, acá estamos escribiendo al contrario. No, creo que así está bien. Matriz de transición, sí. Así está bien. Acá estamos pasando. Quiero calcular B2 y tengo la base canónica. Así está bien. ¿Sí? Entonces, a ver, mi matriz, o sea, la matriz que voy a usar acá, voy a escribirla ahí. Entonces van a ser las columnas de mis vectores, ¿sí? O sea, 1, 3 y 2, menos 1. Y 2, menos 1. Esa es la matriz para pasar de la base B2 a la base canónica. ¿Listo? No, sí, acá, a ver, sí, ya acá ya está pensando. Acá, si quiero pasar a la base canónica, entonces es porque tengo las coordenadas de la base B2. Así sí está bien. Base canónica. Así, eso es lo que queríamos calcular. ¿Listo? Y bueno, acá la flecha la necesito en este sentido, ¿sí? Pero, digamos, si yo calculo esta, o sea, la del sentido hacia arriba, así, yo sé que la en el otro sentido va a ser la inversa, ¿sí? Entonces, como también voy a pasar de la B3 a la base canónica, entonces la matriz me va a quedar muy igual, ¿sí ven? Ahora calculemos así, calculemos X en la base canónica. Pero, ¿qué? Pero en términos de las coordenadas de B3, ¿sí? Y B3 era en mi base, la del ejemplo anterior, era 1, 1 y 0, 1, ¿sí? Esta era B3. Entonces vuelve, yo puedo montar otra vez así mi sistema, pero como al igual yo ya sé escribir esto en términos de la base canónica, me va a quedar que las coordenadas van a ser estas, ¿sí? Mi alfa 1, mi alfa y mi beta 1
pues va a ser el mismo vector, 1, 1. Y alfa 2, beta 2, pues va a ser el mismo vector, 0, 1, ¿sí? Entonces, la matriz que va en sentido de la flecha hacia abajo, voy a ponerla solo hacia abajo, no hacia arriba. Viene en este sentido. ¿Sí? Entonces es esta. Y la voy a escribir de verde para que denote qué significa eso. Entonces va a ser la matriz 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Exactamente. Entonces, digamos, esas matrices son fáciles de calcular porque prácticamente son las matrices que se forman de los vectores columna de mis vectores de la base. ¿Sí? Si se dan cuenta son esas que se toman de la canónica. ¿Listo? Entonces, como mi intención es ir de B2 a B3, entonces vuelvo y digo, entonces yo necesito este camino. Digamos, mi camino indicado sería tomar y esta flecha, pero en este sentido. Entonces, uno lo que hace es lo siguiente. Yo creo que acá sí toca llamar las matrices de forma diferente. A esta la voy a llamar A y a esta la voy a llamar B. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero calcular mi vector en términos de la base B3, voy a escribir acá C. Yo necesito la matriz de transición y lo tendría que conocer las coordenadas de mi vector en la base B2, ¿cierto? Eso es lo que yo necesito para ir de acá a acá. Sí, que esa fue la que calculamos ahorita, y fue esta. Sí, esta que está acá. Voy a ponerle ahí C, para que no nos confundamos. C, esa la quiero calcular. ¿Y cómo puedo hacerlo? Poniendo por medio mi base canónica. Entonces me dicen, no, pues fácil. Usted sabe que para ir de B2 a la base canónica, tiene a A. Después lo que hace uno es multiplicar por la que va de de la base canónica a B3. ¿Y esa cuál es? Va a ser la inversa de la matriz que va de B3 a B1. ¿Sí? Entonces, a ver si me cabe acá. Si quiero calcular, voy a escribir acá. Mi vector en términos de la base B3. Tengo la B2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, tengo mi vector, lo quiero calcular en términos de la base B3. Entonces, para calcular C, lo que tengo que hacer es, primero, ir a la base canónica, que sería multiplicar eso por A. Ahí estaría pasando de B2 a la base canónica. Y de la base canónica tengo que llegar a la base B3, pero yo solamente conozco el camino en la dirección contraria. Entonces multiplicaría por la inversa, ¿sí? Ese fue uno de los resultados que vimos, que la inversa denota el otro cambio base. Entonces acá pongo B inversa. Bueno, acá de pronto sí ya veo que sería un poco útil decir más o menos de dónde van las matrices para que uno no se confunda. Y pues aquí lo estaría multiplicando con mi vector en términos de la base B2, ¿cierto? Y bueno, esta matriz que acabé de dibujar, que bueno, esta C que está acá fue la que calculamos ahorita, la del ejemplo anterior. Y debe coincidir con la matriz que resulta de esto. Entonces, mi vector X en términos de la base 3 va a ser igual. Mi matriz A es la matriz 1, 3, 2, menos 1, que multiplica a B inversa. B inversa es la matriz, no voy a escribir la inversa todavía,
0, 1. Acá la voy a poner inversa. XB2. Ay, no, se me acabó la hoja. Acá en un ladito. ¿Cuál sería la inversa de esta matriz? Bueno, es una matriz 2 por 2, tiene determinante 1. Entonces, simplemente lo que hago es intercambiar las filas, pero acá son las mismas, entonces acá me queda 1 y negativo las de la otra diagonal, menos 1, 0. Esa es la matriz inversa. Entonces, tendría lo siguiente. Escribirlo acá pequeñito. X en la base 3 va a ser igual, voy a escribir la matriz A, 1, 2, 3, menos 1, que multiplica la inversa. La inversa es 1, 0, menos 1, 1. Y bueno, tenemos acá el producto de la inversa. Entonces, el producto de la inversa es fila por columna. Entonces, así. 1 por 1, 1, menos 2. ¿Qué? ¿Sí la escribí bien? Ahora no me va a dar. A ver, acá tengo. Ah, ok. Ok, a ver, pero sí, esa era la que estábamos haciendo. Es que ahora, ¿por qué? Pero sí necesito ir así. No, no me va a dar porque acá, o sea, me aparece que es B inversa. Por A. Pero reviso. Ah, ok, sí. A ver, acá pasa esto, ¿no? Digamos, eh, lo que pasa es que el producto de matrices, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Por eso no iba primero A y luego, Sí. en el sentido de que sí. Acá, sí, digamos, o sea, esto, o sea, digamos, cuando quiero, o sea, digamos, en realidad es así como este producto, pero como quiero hacer la inversa, entonces va así, va menos 1, va así, menos 1 por A. Queda en ese sentido. Y entonces acá se intercambiaría. Y ahí ya ahora sí queda. A ver, lo cambiamos. Entonces, voy a escribir ahora sí la inversa porque ya la habíamos calculado, ya la tenemos. Entonces, es 1, 0, menos 1, 1. Y lo voy a multiplicar por mi matriz A. La matriz A es 1, 3, 2, menos 1. ¿Sí? Y queda por ese producto. Y ahora sí, entonces ahora sí me queda el producto y me tiene que dar la matriz del ejemplo anterior. Entonces, a ver, acá creo que tengo un problema extra. A ver. Ah, sí, pero acá está. Pero acá la base es 3, 1. A ver, porque acá esto. Aquí no me va a quedar la matriz, me queda 1. Igual no me queda, pero no sé por qué. Porque acá yo tengo. ¿Por qué tengo así?
Pero igual yo, a ver, este ejercicio lo hice con esa base, con 3, con 1, 3. Acá es que estaba, a ver. Está acá, este vector. Creo que era 3, 1. Creo. Voy a mirar acá, porque así lo tengo acá en el... Pero igual... Ah, no, mira, acá está 1, 3, tal cual. Pero, o sea, tengo todo cambiado. El vector es 1, 3 y menos 1, 2. Bueno, pero independientemente de eso, miremos acá el ejemplo anterior, si está bien calculada la matriz. Bueno, si son una base o si son una base. ¿Cuánto da el determinante? Da menos 1, menos 6. Sí, da al menos una base. A ver, acá los alfas están bien calculados. Ah, pero mire, muy bonita la niña. A ver, acá ustedes tampoco no estaban pendientes. Yo escribí la base acá. Miren lo que pasó. Si ven esta base que yo escribí acá, ¿no? Y acá como yo escribí los vectores, pues obviamente están cambiados. Mira, acá sí está 1, 3 y está 2, menos 1. O sea, a ver, la base es esta, la con la que hicimos la matriz, que es esta que está acá, y esto sí está bien calculado. La que no está bien escrita está acá. Y por la matriz que hicimos, vamos a mirar la matriz que escribimos ahorita. Entonces, es 3, 1 y 2, menos 1. Sí, así sí está. Bueno, digamos acá era el enunciado, no hay problema. Acá esto sí debe estar bien calculado, 3, 1. Y bueno, ahí están en términos de la base canónica, pues, bueno, de la otra base que digan y si están bien. Acá es 3. Acá menos 2. Acá 2, acá menos 3. Listo, bueno, ahí está bien. Veamos acá. Entonces, la matriz para pasar acá, porque esta no es la base, porque la idea es hacer el mismo ejercicio. Entonces, la base es 3, 1, y esta sí está bien. 2 menos 1. Entonces, para escribir eso en términos de la base canónica, entonces ahí sí cambiamos. Aquí es 3 y aquí es 1. ¿Listo? Y por lo tanto, mi matriz A va a cambiar acá, que es 3, 1. ¿Sí? Habíamos escrito, este vector estaba escrito mal. Sí, estaba escrito mal. Pero bueno, ya lo arreglamos ahí. La otra matriz sí está bien. Solamente ahí, digamos, es el... Aquí 3, 1. Listo. Ahora sí tiene que dar. Entonces, 1 por 3, 3 más 0, 3. Ahora por la otra columna. 1 por 2, 2 más 0, 2. Menos 1 por 3, menos 3. Más 1, menos 2. Y menos 1 por menos 2, menos 2. Menos 1, menos 3. Ahora sí. Y bueno, acá queda X en la base de 2. Y esta matriz, ahora sí, esta que está acá, esta matriz es la matriz que habíamos calculado acá, ¿cierto? Es la misma. Es esta. Pero bueno, vuelvo y recalco, ¿no? Recuerden que acá esta matriz la estamos haciendo con estos vectores. Y si hice el cambio era porque estaba escribiendo el vector 1, 3. ¿Listo? Ahí para que no se me vayan a confundir. Eso era. Entonces, ¿qué es lo que uno hace, no? Entonces uno lo que hace es, digamos, el resultado es ese.
como que tiene esta relación entre las bases y la base canónica, porque todo espacio vectorial siempre va a tener una base canónica. Entonces uno lo que hace es tomar esa base canónica y usarla como intermediaria, ¿cierto? No sé, camino alterno para pasar. Cuando el sistema, digamos, en el ejemplo que acabamos de hacer, pues no tiene mucha gracia porque esta base B3 estaba muy sencilla, ¿sí? Pero si yo le cambio la base, si yo cambio la base, por ejemplo, esta, vamos a cambiar la base. Esta que es otra base. Por ejemplo, si yo cambio B3, por ejemplo, así. 2, 4 menos 5, 3. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo voy a escribir los términos de la base? Yo necesitaría, para hacerlo directamente, ¿qué es lo que necesito hacer? Veamos a ver. Necesito hacer lo siguiente. Necesito calcular el vector 3, 1. Igual, acá sí lo voy a escribir como en términos de las componentes de la matriz. Acá el vector 2, 4 más A2, 1 y mi vector menos 5, 3. Bueno, eso es una base porque el determinante también es distinto de 0. Y tendría que escribir mi vector 2, 2 menos 1 en términos de la misma base. Entonces aquí sería 1, 2, 2, 4 más A2, 2 menos 5, 3. ¿Sí? Digamos este sistema. ¿Sí? Digamos ya como a ojo no se puede calcular fácilmente y bueno, digamos uno si empieza a resolverlo por operaciones por renglones o sustituyendo de una forma u otra, pues va a tener que, en realidad estos valores son unos fraccionarios ahí, todos. ¿Sí? Ese sería como el camino difícil. Pero si yo lo hago usando la base canónica, entonces yo simplemente necesito hacer lo siguiente. Necesitaría, digamos, ya conozco la matriz, acá, mi base canónica está acá. Entonces, esta es la base B2 y aquí está B3, que la cambiamos. Entonces, esta para ir de acá a acá ya la conozco, que va a ser la matriz A, que no la voy a cambiar porque es la misma, para ir a la canónica. Entonces es 3, 1, 2 menos 1, ¿sí? Son las filas de mis vectores acá, ¿listo? Y yo puedo calcular esta facilito también. Puedo calcular esta. ¿Cuál sería esta matriz? Para ir de B3, perdón, acá es B3. Para ir de B3 a la base canónica. Entonces B3 es esta. Entonces la matriz que obtengo yo de ahí, pues va a ser la de las, van a ser los mismos vectores ahí, los mismos vectores columna. 2, 4, menos 5, 3, ¿sí? Esta sería B, la que llamamos B. Pero como yo necesito la inversa, es decir, yo necesito la que va en este sentido, entonces esta sería B inversa, ¿cierto? Y así ya puedo calcular, puedo calcular esto, ¿cierto? Entonces, mi vector en términos de la base B3, entonces va a ser mi matriz inversa B1 por A por mi vector en las coordenadas B2, ¿cierto?
Y bueno, acá simplemente es calcular la inversa. ¿Calcular la inversa de qué? De una matriz 2 por 2. Ese color no. Entonces, el determinante 2 por 3, 6. Menos 20 serían 26. Entonces, 1 sobre 26 e intercambio. Entonces, aquí cambio 3, aquí 2 y los signos. Aquí 4, menos 4, perdón, y allá menos 5. Menos 4 y 5. ¿Sí? Así que, y la multiplico por la matriz A, que sería 3, 2, 1, menos 1. ¿Cierto? Y bueno, ahí multiplico fila por columna. Y me queda lo siguiente. Bueno, este lo dejamos ahí indicado. Entonces, 3 por 3, 9. Más 5, 14. Tres por 2, 6. Más 5. Mentiras, menos 5 porque acá es menos 1. Acá. Entonces, 1 positivo. Fila por columna. Menos 12 más 2, menos 10. Y menos 8, menos 2, menos 10. ¿Sí? Entonces, esa sería mi matriz de transición. ¿Listo? Entonces, digamos, ahí ya la calculé. Ya la calculamos. En cambio, si la hago por acá, que debe ser lo mismo, deberíamos resolver estos sistemas. Hagámoslos, pero hagámoslos acá en la calculadora. Hagámoslos acá en la calculadora. Para que vean. Tiene que darlo mismo. Ay, pero acá está compartiendo pantalla. A ver, ¿cómo son los sistemas? El primer sistema es este. Entonces, acá es 2 menos 5, 4 y 3. Y va a estar aumentado con 3, 1. Entonces, mira, los valores van a ser estos. No sé, voy a anotarlos acá en la tabla y ahorita miramos. Entonces, A1, ahí como los escribí, yo tengo que A1, 1 y A2, 1. Entonces, son 7 treceavos y menos 5 treceavos. ¿Listo? Esa sería la primera columna de mi matriz. Así, listo. Y el otro es aumentado con 2. Bueno, teniendo esto, pues es bien fácil también, pero cuando uno no lo tenga, entonces, A1, 2. Es un 26avo. Y A2, 2 es menos 5 treceavos. ¿Listo? Así sería en la calculadora. Digamos, estas son las soluciones.
Y pues en realidad la matriz viene siendo la misma. Sí. Acá anoté los valores. Entonces la matriz de transición quedaría así. Voy a llamarla, bueno, no sé, así. Entonces serían 7/13, un 26, menos 5/13 y menos 5/13. Y bueno, uno lo que pueda sacar es el 26. Entonces acá multiplico por 2, me queda 14. Acá multiplico por 2. Ah, no, mentiras, acá no. Acá no, porque aquí está el 26. 1, aquí sí multiplico por 2, menos 10, y acá menos 10. ¿Sí? Entonces, pues da lo mismo, ¿no? Digamos, uno teniendo pues esas herramientas, muy bien calcular estas expresiones así de rápido. Pero cuando no se tienen, digamos, hay que hacer las cuentas. Y pues, digamos, esta es como la forma más fácil. Porque sí, mire, si se dan cuenta, sí empezaron a dar ahí unos fraccionarios, entonces uno operando ahí con renglones, de pronto. Y bueno, esto es porque es 2 por 2, ¿no? 2 por 2 y... Porque es 2 por 2 y pues también se presta para eso. ¿Listo? Entonces, mire, las matrices son las mismas. Las matrices de transición son las mismas, solo que hay dos formas diferentes de calcularlas. ¿Listo? Bueno, entonces, después, ahora lo que sigue es ver lo siguiente. Entonces, hay un resultado y yo tengo que estos, bueno, acá en esta matriz, bueno, veámoslo de acá, de esta. Estos vectores van a ser linealmente independientes si el determinante de la matriz es distinto de 0. Bueno, digamos que es un resultado conocido, pero entonces, ¿qué tienen de particular estos vectores? Son las coordenadas de mi vector en términos de otra base. ¿En cuál base? Entonces, esta como la estábamos haciendo, estábamos expresándolos en términos de la base B3, ¿sí? Digamos, es como esa la particularidad. Y pues con eso es que yo puedo probar dependencia e independencia lineal cuando ya no estoy solamente trabajando con vectores, sino con otras estructuras, como por ejemplo con los polinomios o con las matrices. ¿Listo? Les voy a escribir el teorema y vamos a hacer un par de ejercicios. Teorema. Entonces, considero una B del espacio vectorial y vamos a suponer que tiene n elementos. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que las coordenadas de un vector X, bueno, de varios vectores en realidad, las coordenadas de un vector X1 en términos de la base B, entonces me van a dar las columnas de una matriz. A11, A21, A31 y a N1. Voy a seguir acá. Las coordenadas del vector Xn en términos de la base B va a ser la columna N. A1N, A2N y ANN. ¿Listo? Entonces, si yo tomo, entonces vamos a saber que
que si yo formo una matriz con esas columnas, pues esta sería la matriz de transición. Bueno, aunque no estamos diciendo de qué base a base, pero cuando no se especifica es la canónica. Aquí me queda E2, 1. Listo, entonces tengo esa matriz. Tan, 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 tan. Entonces, los X sub I's en términos de la base B son linealmente independientes, sí, solo sí. El determinante de la matriz es distinto de 0. Bueno, la demostración en realidad pues es suponer que no son, bueno, suponer que son linealmente dependientes. Y bueno, en realidad esto se tiene como consecuencia de uno de los resultados que vimos anteriormente, ¿no? Que también se tenía la parte lo de que el determinante tenía que ser distinto de 0. Pero acá, ¿cuál es la particularidad que tienen los vectores? Que esas son coordenadas en términos de una base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero probar que un conjunto es linealmente independiente, pues entonces calculo los vectores coordenadas, ¿sí? En términos de la base canónica, porque pues es una base cualquiera y pues lo más fácil es calcularlos en la base canónica. Y entonces yo lo que hago es montar mi matriz y si el determinante es distinto de 0, ya, esos son linealmente independientes. Vamos a hacerlo primero con los polinomios. ¿Qué hacíamos nosotros para ver que los polinomios eran linealmente independientes? Hacíamos la combinación lineal del 0 y montábamos el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Eso era lo que hacíamos. Y bueno, ahora es más fácil así. Pues digamos, no es mucho lo que hay que hacer. Entonces, si por ejemplo B es igual al espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2, entonces yo voy a tener este conjunto de polinomios. Ay, 3 menos X dos más X cuadrado y 4 más 5X menos 2X al cuadrado. Entonces, le piden a uno determinar si son linealmente dependientes o son linealmente independientes. Entonces, para usar el resultado anterior, entonces, note que entonces yo lo que voy a hacer es tomar una base canónica. BC es la base canónica. ¿Cuál es la base canónica para los polinomios? ¿Cuál es? 1x al cuadrado. Ajá, aquí paramos X al cuadrado porque estamos en los polinomios de grado menor o igual a 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría mi polinomio 3 menos X escrito en la base canónica? Las coordenadas, ¿cuáles son? Entonces, tiene 3 en la constante
tiene menos 1 en la que tiene x a la 1 y tiene 0 en x a la 2. ¿Listo? Sí, sí es claro por qué se escribe esto, ¿cierto? Porque queda este vector. Uno lo que hace es escribir eso como una combinación lineal, ¿no? Entonces a uno le queda 3 menos x más 0 x al cuadrado. Uno lo escribe como el producto de dos vectores. 3 menos 1, 0 que multiplica el vector 1 x cuadrado. Algo así, para que, ¿sí? Para que lo vean mejor. Entonces me queda ese sería mi vector. Ese sería, y sería una columna, sería la primera columna de mi matriz. ¿Cómo quedaría o cuáles son las coordenadas del polinomio 2 más x al cuadrado en la base canónica? Entonces, en el término constante tiene 2. En el término x no tiene a nadie, entonces 0. Y en x al cuadrado tiene 1. ¿Listo? Y por último, mi polinomio 4 más 5x menos 2x al cuadrado en la base canónica. Las coordenadas. Entonces, en el término constante, 4. En el término de solamente de x, 5. Y en el término de x al cuadrado, menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la matriz de transición? O bueno, no lo voy a llamar, pues en el teorema no la llaman tanto matriz de transición. Nosotros sabemos que es una matriz de transición, pero bueno, montemos nuestra matriz que tiene como columnas las coordenadas de estos polinomios en la base canónica. 3, 1, 0, 2, 0, 1, 4, 5, menos 2. Esa es la matriz. Y bueno, habría que calcular el determinante. A ver, vamos a hacerlo acá, rapidito. Voy a coger esta fila que es la que tiene 0. Entonces, entonces 0 por ese cofactor no se cuenta. Menos 1 por el cofactor. 3, 1, 4, 5. Bueno, sería más, menos 2. Voy a poner ahí de una vez menos 2, que multiplica el cofactor 3, 1, 2, 0. ¿Listo? Entonces, 3 por 5, 15, menos 4, 11, por menos 1, menos 11. Y 3 por 0, 0. Menos, voy a poner acá, menos 2, menos 2. Menos por menos me da más, sería menos 11 más 4, sería menos 7. ¿Sí? ¿Sí quedó bien? Ahora me parece menos 1, 3, 1, 4, 5, 15. Ah, ok, mira, acá es menos 1. Acá es menos 1. Entonces acá ya no me queda menos 11. Sino 3 por 5, 15 menos sería más 4, 19. Ah, pero con el menos, ¿sí?
Me queda menos 19. Con el menos 1 que está afuera. Y entonces acá como es menos, acá sería más. Bueno, ahí no incluso. Sería acá más. Entonces 19. Menos 19 menos 4, 23. Menos 23. Y bueno, es distinto de 0. Y entonces uno concluye que estos vectores, bueno, estos polinomios son linealmente independientes. Luego, son linealmente independientes. ¿Listo? Diferencia a lo que nosotros hacíamos, entonces nosotros lo que hacíamos era montar el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces hacíamos la combinación lineal del 0, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, no, señora. Vale. Entonces, ¿se acuerdan cómo lo hacíamos? No sé, por acá debe estar uno de los ejemplos. Como que hacíamos la combinación lineal del 0. Algo así. Ah, ok, parecido. Hacíamos la combinación lineal del 0. Mirábamos quiénes tenían términos iguales. Y tocaba resolver el sistema. Técnicamente hacíamos el cambio de base, pero ahí como... Sin saber que era cambio de base. Sí, digamos así, eso, digamos acá, es algo así como estas cosas. Bueno, acá hay un ejemplo, mire, por ejemplo, determinar acá que si en este conjunto eran linealmente independientes. Y se montaba ahí como el sistema y todo. Bueno, pero este estaba fácil, ¿sí? Y bueno, más o menos eso es así. De lo que sí no habíamos hecho era de las matrices, ¿cierto? Entonces, digamos, determinar que un conjunto de matrices es linealmente independiente, pues es mejor. Es mejor hacerlo de esta forma. Determine si, llamemos A. No, A ya está mandado a recoger. Llamémoslo X. Este conjunto, estas matrices. 1, 3, 2, 6. Menos 1, menos 1, 3, 1. Dos menos 1, 4, 9. Y 1, 4, 4, 9. Determine si ese conjunto es linealmente dependiente. LD o LI. Y bueno, acá estamos considerando B, el espacio vectorial de las matrices 2 por 2. Entonces uno lo que hace es expresar esas matrices en términos de la base canónica. ¿Se acuerdan cuál es la base canónica para las matrices? Entonces, la base canónica para las matrices es la que tiene 1 en una componente y 0 en las demás. Así. ¿Listo? Entonces, si yo escribo cada una de estas matrices en esos términos, entonces yo voy a obtener varios escalares. ¿Y cuáles serían las coordenadas en términos de esa base? Entonces vamos a empezar con la primera matriz. Entonces,
La matriz 1, 3, 2, 6, en términos de la base canónica. Voy a hacerla bien para la primera, pero las otras digamos como que ya se tienen. Sería 1 que multiplica la matriz 1 y demás ceros, ¿cierto? Más 2 que multiplica la matriz que tiene 1 en esa componente y en la otra ceros. Más 3 que multiplica la matriz que tiene 1 en Creo que esta. la compañera pregunta si puede volverse. ¿Me devuelvo? ¿En dónde? ¿Al final? A ver, tengo acá una. Ah, ok. Ya. ¿Listo? Bueno. Y bueno, ahí creo que no me cabe escribir. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo. 6, la matriz 0, 0, 0, 1. Listo. Entonces, bueno, ahí digamos, ahí estarían escribiendo mal la anotación, ¿sí? Acá no le podemos poner los corchetes porque cuando yo le pongo los corchetes y digo que en la base canónica es porque ya estoy escribiendo las coordenadas, ¿sí? Hasta ahorita lo que hice fue hacer eso, ¿cierto? Entonces ahora sí, si yo escribo las coordenadas de mi matriz 1, 2, 3, 6. Acá. En términos de la base canónica, entonces mi vector coordenada va a ser este. 1, 2, 3, 6. ¿De acuerdo? Van a ser estos, ¿no? Los escalares, acuérdense. Van a ser eso. Y bueno, eso con cada una de las matrices. Y como es la base canónica, pues es fácil, digamos, encontrar esos vectores. Veamos la otra matriz. Y eso porque es una matriz 2 por 2. Si es una matriz 3 por 3, el vector le queda de 9 componentes y tendría que calcular un determinante de 9 por 9, ¿sí? Entonces, digamos, eso se comenta y se dan como los ejemplos, pero pues la intención no es, es como conocer los resultados, pero eso de hacer un determinante 9 por 9 en un parcial no, eso está, bueno, yo no sé, al menos a mí, al menos en mis cursos de pregrado no me pasó, solo me ponían hasta de 7 por 7, pero 9 por 9 no. Bueno, entonces la otra matriz es 1 menos 1, 3, 1. Entonces, en la base canónica, entonces, bueno, acá es importante, digamos como que es mejor mantener, digamos, el orden de las, ¿sí? Acá, mantener como el orden de la base canónica, ¿sí? Digamos como que esta primera, esta segunda, esta cosa, ¿sí? Porque pues uno pudiese escribirlos también en desorden. Si yo quiero escribir, por ejemplo, 6, no mentiras, así tampoco. O bueno, sí, yo no los puedo escribir así en desorden. Pero es mejor mantener el orden, si no es que afecte mucho. Pero se puede equivocar. Y digamos, si todos los va a escribir, o sea, si todos los va a escribir en desorden, escríbalo todos, no solo unos sí y otros no, o sea, mantener el orden, digamos, si estas son las coordenadas de este vector así, el otro también lo tiene que escribir con esas mismas, no es que le cambie el orden. Acá, menos 1, acá 3, menos 1 y 1. ¿Cierto? La otra matriz, 2, menos 1, 0 y 1. En la base canónica. Entonces el vector columna va a ser 2, perdón, voy a volver a escribir la matriz. 2 menos 1, 2 menos 1, 0 y 1.
Y mi otra matriz, 1, 4, 4, 9. Y la base canónica. Entonces es 1, 4, 4, 9. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es ahora montar mi matriz. Tan, tan. Esas van a ser las columnas. Entonces mi matriz va a quedar así. 1, 2, 3, 6, menos 1, 3, menos 1, 1, 2, menos 1, 0, 1, 1, 4, 4, 9. Y bueno, hay que hacer el determinante de esto. Bueno, acá vamos a coger esta fila. Voy a hacerlo porque pues, necesito hacerlo. Pero sale bastante. A ver, entonces, 3. Entonces, mi cofactor, menos 1, 2, 1, 3, menos 1, 4 y 1, 1, 9. Menos 1. Acá mi cofactor es 1, 2, 2 menos 1, 1, 4. Y abajo me queda 6, 1, 9. Más 0, menos 4 por mi cofactor. Entonces tapo ahí, mi cofactor es así. 1 menos 1, 2, 2, 3 menos 1, 6, 1, 1. Listo, igual. Casi no hay ceros, pero bueno. A ver, tenemos que hacer este. Hagamos este. Sí, vamos a hacer ese así por aparte y ahorita lo juntamos todo en uno. Vamos a hacer esos por aparte. Voy a calcular los completos. Ahí voy a coger la primera fila. Acá, esta. Y que tenga más unos. Creo que entonces voy a coger la primera fila. Entonces, me va a quedar menos 1, que multiplica menos 1, 4, 1, 9. Menos 2 por mi cofactor 3, 1, 4, 9. Más 1 por mi cofactor 3 menos 1. 3 menos 1, 1, 1. Acá. Entonces, 1 que va a multiplicar mi cofactor menos 1, 4, 1, 9. El determinante da 0. Vamos a ver si nos da 0. Menos, el segundo, menos 2 por mi cofactor
2, 6, 4, 9. Más el 1, 2, 6, menos 1, 1. ¿Sí? Igual. Y este. Entonces, 1 que multiplica mi cofactor, 3 menos 1, 1, 1, menos 1 que multiplica mi cofactor, 2, 6, menos 1, 1, más 2 que multiplica mi cofactor, 2, 3, 6, 1. Bueno, vamos a ver. Menos 1, vamos a mirar acá. Vamos a hacerlo con otro color. Acá, menos 1 por 9, menos 9. Menos 4, menos 13. Por el menos que está acá, me da 13. ¿Sí? 13. Acá. 3 por 9, 18, menos 4, me da 14. Por menos 2, menos 28. 3 por 1, 3, más 1, 4. Más 4. Listo, ese me daría ese cofactor. Este cofactor, bueno, este me da menos 13. Menos 13. 9 por 2, 18. 18 menos 24. Menos 24 menos 6. Por el menos 2 que está acá, más 12. Y 2 por 1, 2. Más 6, 8. Más 8. Vamos a ver. Acá me queda 3 por 1, 3. Más 1, 4. 2 por 1, 2. Más 6, 8. Y esto sí sería más 8. 2 por 1, 2. Menos 18. 2 menos 18, menos 16. Por el 2 positivo que está acá, menos 34. Me falta eso multiplicarlos por... Entonces, a ver, me quedaría... A ver, acá. Igual. 3 que multiplica el valor de ese cofactor. Entonces, 13 menos 28... me da menos 15. Sí, menos 15. Más 4 me da menos 11. 3 por menos 11 me da menos 33. Acá. Menos 33. El otro es menos, con menos me da más. Y la expresión queda acá. 12 y 8, 20. Menos 13, 7. El otro me tiene que dar... Como que sí, como que no. Tiene que darse... Ah, pero se multiplica por... Uy, se multiplica por menos 4. Ya vi que no va a dar. A ver, entonces aquí menos 4. A ver, 30, menos 34. Menos 34 más 8 más 4. Me da menos 22. Por
Menos 4. No, me quedó algo mal, algún signo. A ver. ¿Alguien de casualidad no percibió un error? Tres menos 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 9. Bueno, estos cofactores al menos están bien. Menos 1 que multiplica. 1, 2, 1, 2, menos 1, 4, 6, 1, 9. Más 0, menos 4 que multiplica. Entonces, 1 menos 1, 2, 2, 3 menos 1, 6, 1, 1. Estos al menos están bien. A ver. El azul de la mitad, este. A ver, 9 por 3. Ay, sí, es 27. Yo, quién sabe qué dije que era. Seguramente lo sumé. 9 por 3, 27 menos 4. 27 menos 4 me dan 23. Por menos 2 me da menos 46. Yo acá creo que escribí 40 y 28. Este sí da más 4. Pero entonces yo por acá también multipliqué 9 por 3, ¿o no? Bueno, vamos a ver. Venga, hacemos acá 13 menos 46 más 4 me da menos 29. Entonces eso cambia un poquito. Entonces acá me daba 3 por menos 29. Y eso me da acá 87. Menos 87. Acá es da 7. Eso sí no hay pierde. Más, perdón, es... Ah, pero es que el otro también me da negativo. Porque es menos 4. Si es que se resta. Y ese está bien. 1 menos 1. 2, 2, 6, 3, 1. Sí, está bien escrito. Pero sí, este quedaría negativo también. Menos 13 más 12 más 8. Sí, se está bien. Y el otro es 4 más 8 menos 34. Me da menos 22. Ah, menos 22 por menos 4 más acá. Entonces acá me queda más 88. Pero no da 0. Oh, oh. Me estoy descuadrando por 8 positivos. El tercero verde. Acá. 2 por 1, 2. Menos 18. Ah, ok, ¿yo qué hice ahí? 2 menos 18 me da menos 16.
Entonces acá no es menos 34, sino solo menos 16. Pero lo tengo que multiplicar por 2. Ah, ok. Pero al igual, a ver, menos 16 por 2 me da menos 32. Yo por qué puse 34. Ese está, bueno, al igual, solamente 2. Nos hacen falta... Muestra, a ver. Voy a escribirlo acá. El determinante es 1 menos 1, 2, 1, 4, perdón, 2, 3, menos 1, 4, 3, menos 1, 0, 4, 6, 1, 1, 9. Sí da 0, pero no sé. ¿Cómo se llama el método por cofactores, no? No, no le encuentro más errores. A ver. ¿Dónde está? Bueno, el caso es que el determinante da 0. A ver, busquemos el error y con eso terminamos acá. Menos 1, 1, 9, 1, 4, menos 2, 3, 1, 3, 4 y 1, 3, 1, menos 1 acá. Menos 9, menos 9 más 4 sería menos 9 menos 4. En realidad sería menos 13 con el menos 1 que está acá, me da 13. 9 por 3, 27 menos 4 me da 23. Por el menos 2 que está acá, menos 46. 3 por 1, 3. Menos 1. Sería más 1. ¿Sí? Menos 1 más 1 sería 4 por 1, 4. Me da menos 29. A ver, los de rosado. Los cofactores también están bien 1, 1, 4, 9. Bueno. Pero sería menos 2, 6, 4, 9 más. 1, 2, 6. 1 menos 1. Menos 13. 9 por Profe, puede bajar al último. Sí.
A ver, este está como raro. 9 por 2, 18. Menos 24. Menos 6. Por el menos 2 de afuera, 12 positivo. No, sí está bien. 2 por 1, 2. Más 6. También da 8. Profe, una pregunta. Cuando usted está haciendo, digamos, por las canciones si lo estamos haciendo por la fila 3, digamos, no se supone que teníamos que multiplicar por un factor del número que estábamos ocultando. O sea, por ejemplo, en este caso, pues el inicial que teníamos de la matriz. Sí, aquí ese es el puesto. Sí, el Este 3, el 3, sí, sí, 3, sí, 1, así está. 2, 3. Entonces ese 3 que tenemos ahí, Es positivo. digamos, Este es positivo, este es negativo, positivo, negativo. 3 más 1, 4. Sí, digamos que ahí es como que eso no cambia mucho. Como que uno los intercala. Si ahí me queda menos 1 a la 3 sería menos 1 a la 3 más 1, que sería la 4. Bueno, multiplicado por 3, que está ahí. Quedaría así, o sea, digamos los signos ahí están bien. De pronto, estoy mirando que no hubiera tenido algún problema con los signos en los cofactores, pero no parece, o sea, no encuentro errores en los cofactores. Ya verifiqué algunos y o sea, es por un 8, pero, y acá está bien, a ver, muestre este. 3 por 1, 3, más 1, 4. 2 por 1, 2, más 6, 8. Menos y menos da más. Sí, está bien, más 8. Yo creo que todos los cofactores están bien ahí. A ver, ese menos 13, ese está bien también. Menos 13 más 12 más 8. Acá, sí da 7. Eso sí, 7. Y el otro es 4 más 8 menos 32. Bueno, acá me da 20. Menos 20. Y ya reemplazándolo acá, entonces 3 por menos 29 me da menos 87, que es este que está acá. Aquí menos por menos me da más, y este me dio 7, me quedan 7. Y el otro es menos 4 por menos 20, que serían menos 80. Ah, no, ahora sí ya. No, ya estaba hace rato, lo que pasa es aquí cuando habíamos corregido el último vértice, lo que no lo había corregido ahí. Ya, por fin. Sí, no, ya era que yo acá no había hecho o sea, yo dije, no, nada más se quitan 2. Y obviamente no se están quitando 2, se están quitando 8. Listo, ya, por fin, dio 0. Entonces, bueno, eso era de esperarse. ¿Por qué se espera? Digamos, porque los coeficientes de las matrices, las componentes de las matrices, o sea, tienen mucho numerito ahí y se ve que unos son como múltiplos de otros, sí. Digamos ahí, digamos, por ejemplo, al menos que aparezca este repetido con 4, ¿sí? Mire, este con 9. Ahí, digamos, eso, digamos, lo puedo repetir o sea, no estoy diciendo que esa sea múltiple de la otra, pero digamos, esas cositas hacen que uno a ojo pueda desconfiar de que si es linealmente independiente o no. Y bueno, entonces, como acá el determinante me dio igual a 0, entonces se dice que las matrices, entonces se concluye que las matrices, porque en realidad se prueba si es el conjunto, ¿no? Y ya viene determinado por este determinante. Entonces el conjunto sería LD, y ya, con eso se concluye.
Y bueno, a ver, ahí como para terminar, hay ejercicios donde, por ejemplo, le dan a uno, hay ejercicios como para que miren y revisen. Le dan a uno la matriz, incluso usted tiene la matriz A, ya tiene la matriz de transición, pero tiene nada más una base. Voy a ponerle base 1 y le piden encontrar otra base, la base incógnita. Le dan la matriz y le dan una base, tiene que encontrar esta otra base. Y bueno, hay que encontrarla y hay que ver que en realidad es base. Digamos que es como otro de los ejercicios, tipo de ejercicio que aparecen por ahí. Y bueno, chicos, con esto terminamos lo que es el cambio base. Este fin de semana de verdad me pongo a mirar bien los ejercicios. Bueno, el ejercicio para que lo vayan haciendo y nosotros ya entregamos el ejercicio de su espacio, ¿cierto? Ay, me falta calificarle los parciales. Profe, una pregunta. Otro, perdón. ¿Para cuándo va a dejar el ejercicio que usted dijo que va a asignar para cambio base? Pues como para la última semana me gustaría, no sé, me gustaría, es que me falta asignarles 2 ejercicios, así como habíamos acordado, o sea, queda el del cambio base y como otro ejercicio, ¿cierto? Y el Sí, por parcial. eso es. Y el ejercicio de cambio base lo podemos dejar por ahí para la última semanita de clase. Bueno, ni tan última porque podríamos dejar el examen y el ejercicio para ese día y falta poner otro ejercicio, ¿no? Pero solo me falta este. Sí, me falta este y me faltan los parciales. Me falta uno, ¿sí? O 2, 1. Ya perdí en mi desorden. No, me faltaría un parcial, que sería de lo que acá hacemos, ¿sabes? Vamos a ver producto interior y espacio ortogonal. Bueno, ahí hay unos resultados, pero no voy a como a mostrarles y hacer como un par de ejercicios de eso para intentar avanzar, a ver si alcanzamos también a ver un poquito de transformaciones lineales. Y de ahí queda el ejercicio, ¿sí? De ahí queda ese el ejercicio. Y el ejercicio de cambio hace, pues como tiene un porcentaje grandecito, lo podríamos dejar como para la semana antes de que se termine el semestre, para poderlo... La idea es que esto lo pueda calificar y no me acosen calificando, que no me quede todo para calificar a última hora. Sí, por ahí puede ser para el 15 de octubre. Puede ser, sí, lo dejamos ahí, voy a escribir de una vez acá. Sí, ya estamos a 25, sí, pero igual les queda bastante tiempo para que lo piensen. ¿Listo? Y bueno, me quedó una duda pequeña. Digamos, uno como efecto, digamos, el cambio base con una matriz de ángulos. O sea, es porque hay matrices que tienen ángulos porque son de rotaciones tras las... Bueno, sí. Digamos, uno como Sí. digamos, un sistema de ecuaciones con esas o, bueno, No, no es tanto como que sino que digamos uno lo que hace es como parametrizar, si uno lo puede llamar así como parametrizar. Pero eso sobre todo se hace como en R2, ¿no? Digamos que como que mi vector XY, más que lo hacen, uno lo puede escribir como el coseno de teta, acá, X coseno de teta, Y seno de teta. Digamos que es eso, digamos haciendo como esa sustitución. Y pues cuando digamos uno tiene una base, pues obviamente esos vectores pues van a tener un ángulo determinado. Entonces empiezan esas a trabajar con, o sea, yo lo llamo parámetros, es hacer como esos parámetros, trabajar con matrices de ese tipo. Entonces, sí, dependiendo del ángulo, también en realidad eso viene siendo como aplicaciones más que todo de las transformaciones. Pero haciendo más de transformaciones, ¿no? Sí. sí, sí, digamos, sí, o sea, vienen siendo aplicaciones y digamos ahí se tiene lo que les decía. Esto, o sea, yo les digo, acá se multiplican las matrices, pero eso tiene un trasfondo, eso no es como que se multiplican y ya, es que eso uno lo ve como una transformación y las transformaciones se componen. Y en realidad de componer transformaciones es que surge el producto de matrices, ¿sí? Entonces, pero digamos como hasta el momento hemos visto, digamos, uno lo comenta así, como que es el producto.
Pero sí, sobre todo eso tiene esas aplicaciones cuando uno quiere, por ejemplo, mandar un vector, lo quiere trasladar, lo quiere rotar o reflejar, ¿sí? Entonces ahí se empiezan a usar. Pero sobre todo con rotación. Pero digamos esas matrices de rotación uno las usa por lo general en R2, ¿sí? Ya de más arriba, digamos, es complicado de pronto interpretar un poquito mejor cómo se da ese movimiento entre los vectores, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace cuando aplica una matriz que tenga ángulos, ¿sí? Una rotación o algo. Por lo general son rotaciones, pero es haciendo como estas sustituciones. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, yo creo que podemos dejar así por hoy. Voy a dejar el video para que no quede tan largo.